tempranamente, o te puede desencadenar un cuadro de más severidad que es mucho más difícil de tratar. Los estudios nos muestran que cuanto más temprano fumas la marihuana, mayor es el riesgo a desarrollar un cuadro esquizofrénico. Cuanto más frecuente es el uso de la marihuana, mayor es el riesgo a desarrollar un cuadro esquizofrénico. Cuanto más alto es el contenido del 9-THC, esos son los datos hacia la derecha, mucho más alto es el riesgo de un cuadro psicótico, crónico, esquizofrenia. Y el de arriba a la derecha nos muestra, ahí están controlando los factores genéticos, porque como sabemos, uno de los hallazgos que ha salido de la genética es que particularmente, claramente en todas las enfermedades, pero particularmente en las enfermedades mentales donde existe un factor social tan importante, estamos viendo que los factores genéticos están contribuyendo a la enfermedad mental porque nos hacen vulnerables de alguna manera a factores sociales negativos. De tal manera que si esos factores sociales negativos no existieran, aún con esos factores genéticos de riesgo, no desarrollaríamos la enfermedad mental. En este caso se muestra para la esquizofrenia con uno de los genes, el AKT, que se ha asociado con mayor riesgo a la esquizofrenia, pero lo que muestra es que solamente desarrollan esquizofrenia aquellos que tienen el gen de riesgo cuando consumen marihuana, pero no cuando esta no es consumida. De nuevo, identificando el efecto de la interacción entre las drogas como factor que puede tener un efecto muy negativo en el desarrollo de las enfermedades mentales, así como la puede también desde el punto de vista finalmente de la respuesta a los tratamientos. ¿Por qué la marihuana puede aumentar el riesgo de la esquizofrenia? Hay muchos factores, o sea, yo creo que uno de ellos tiene que ver con que el sistema endocannabinoide es el que nos madula. Entonces, si tú estás en una situación de estrés muy intenso, por ejemplo, en una situación social de estrés terrible, particularmente si eres un niño o un adolescente, el sistema endocannabinoide no está funcionando adecuadamente, eso te va a poner a mucho mayor riesgo a que tengan las consecuencias negativas. ¿Qué es lo que sabemos actualmente por seguro? Por ejemplo, uno de los hallazgos más repetidos en todo lo que es la imagenología de los consumidores de la marihuana es que el sistema estructural, volumen, tanto la amígdala, que es el área de nuestro cerebro que nos permite modular las emociones, como el estrés, que son cruciales en todas las enfermedades mentales, así como el hipocampo, que nos es indispensable no solo para la memoria, pero que tiene un papel muy importante de control de la corteza prefrontal y de cómo el sistema dopaminérgico influye en la corteza prefrontal y que tiene que ver con cuadros psicóticos. Ese volumen está disminuido consistentemente, estudio tras estudio tras estudio, en las gentes que fuman marihuana crónicamente como adultos. Interesantemente, también este es uno de los hallazgos más consistentes en los estudios de la esquizofrenia. El volumen tanto del hipocampo como de la amígdala está disminuido, y es esto probablemente uno de los factores que los vuelve vulnerables, porque usamos la amígdala para regular nuestras emociones. Si este área del cerebro no está funcionando adecuadamente, pues estamos más vulnerables. Y si sobre esto estamos fumando marihuana que disminuye, que interfiere con el funcionamiento de estas áreas, pues podemos entender por qué esto aumenta la vulnerabilidad de estas condiciones. Entonces eso es donde estamos en una situación social donde, a pesar de todos los avances científicos de la ciencia, de nuestro conocimiento de los efectos del sistema endocannabinoides, del conocimiento de cómo afectan las drogas al cerebro humano, cómo la adicción es una enfermedad de cerebro crónica con efectos muy negativos, de la comorbilidad de las adicciones con la enfermedad mental, de las consecuencias nefastas de las drogas desde el punto de vista social, pero también nefastas desde el punto de vista médico, de la mortalidad, de los accidentes, de donde sea que se vean, las drogas tienen un efecto tan negativo. Y sin embargo, estamos viviendo un estado donde la sociedad está votando por la legalización de una tercera droga, donde la percepción de riesgo a través de la influencia de corporaciones muy importantes, que claramente el negocio de la marihuana es un negocio de billones y billones y billones de dólares, como lo fue del tabaco, como lo es del alcohol, donde se generan instituciones muy poderosas que influyen y que tienen el dinero para cambiar a través de los medios de la comunicación la percepción de riesgo.
Los investigadores no podemos mentir, o sea, nuestro único valor es a través de la evidencia y de la ciencia. Y nuestro valor, y sin embargo nuestras armas, es que nosotros estamos involucrados en tomar decisiones en base a lo que la evidencia nos está mostrando que van a resultar en los mejores outcomes para las sociedades, para los individuos. Y yo es de ahí donde pienso que podemos tener una influencia mayor. Si se está liberando la marihuana, ¿qué es lo que hacemos con base de ese conocimiento para prevenir los efectos negativos? Aquí tenemos datos que muestran que podemos prevenir las adicciones. Estos datos son dos curvas que hemos estado obteniendo en nuestro monitoreo de 45,000 adolescentes, donde por un lado les preguntamos cuál es la prevalencia, que tan frecuentemente usan marihuana a través de todos estos años y qué tanto ven la prevalencia, el uso de la marihuana como negativo. Claramente pueden ver que cuanto más jóvenes ven a la marihuana como peligrosa, hay menos que fuman. Cuanto menos jóvenes hay que ven a la marihuana como peligrosa, hay más jóvenes que fuman. Los adolescentes, tanto como nosotros los adolescentes, los adultos, somos influidos por la cultura y por las normas sociales. Aun cuando decimos los adolescentes son rebeldes, pero también son muy influidos por las normas sociales de sus grupos. Y los adolescentes, como hemos visto con el tabaco, pueden escuchar razonamientos que son de importancia para ellos si se hacen adecuadamente. Hemos bajado el consumo del cigarrillo más del 50% en menos de 10 años en los adolescentes. Podemos aprender de esas estrategias para evitar que el consumo de la marihuana se aumente en los adolescentes. Al mismo tiempo tenemos que ver que tenemos que hacer intervenciones de prevención en los jóvenes adultos, porque es ahí donde vemos los niveles más altos, tanto del uso ocasional como del uso regular. Y son estos jóvenes los que van a generar, que tienen la mayor necesidad de hacer esa transferencia de la vida de adolescentes a la vida del adulto con todas sus responsabilidades. Quiero terminar con esta diapositiva porque finalmente yo veo que, como digo, bueno, tenemos la responsabilidad de ser honestos como científicos y de obtener datos que son objetivos. Cuando yo me volví directora del Instituto Nacional de Drogas, uno de los directores vino a mí y me dijo: Nora, deberías sacar un artículo donde dices que la marihuana es dañina para el cerebro, que produce muchísimos efectos negativos y que no se debe consumir. Y yo lo que dije, o sea, básicamente podemos presentar la evidencia. La evidencia efectivamente tiene vulnerabilidades que han hecho que no tengamos la misma fuerza de argumento. Entonces mi perspectiva es, tenemos que priorizar a los adolescentes, hacer un estudio que iniciamos el año pasado. Actualmente ya se han reclutado, empieza el reclutamiento de niños de 9 a 10 años. La idea es de reclutar 10,000 niños en un periodo de dos años, donde se les va a monitorear periódicamente con imagenología, con test neurocognitivos, con test conductuales y con pruebas de enfermedad mental y neurológica y de consumo de drogas, para poder entender cómo los diferentes patrones del consumo de drogas afectan el desarrollo individual del cerebro humano. Yo creo que actualmente tenemos la tecnología que nos permitiría hacer, que nos debería permitir hacer a nosotros como psiquiatras, particularmente si somos psiquiatras de niños, poder tener esas charts, esas, como se dicen, curvas que tienen los pediatras, que permiten a la madre que lleva al niño y al doctor decirle: bueno, su hijo no está creciendo tanto como lo debía, porque lo podemos ver y los monitoreamos. Que cuando va con el doctor y dice: bueno, veo cambios conductuales en mi niño, pero no sé si son normales o no, y normalmente el doctor dice: bueno, no, es la adolescencia, se le va a pasar, téngale paciencia. Pasan 6 meses, 12 meses, un año, y el niño empieza a desarrollar síntomas más severos. Actualmente con la tecnología podríamos tener una idea de cuál es el desarrollo normal y la variabilidad de ese desarrollo, de tal manera que como médicos pudiéramos identificar de una manera muy temprana cuando una enfermedad mental o hay una desviación de ese desarrollo, porque podríamos hacer una intervención de prevención para tratar de bofetear, tal como lo hacen los pediatras con el crecimiento
de la lectura, lo podríamos hacer con el cerebro humano. Tenemos la ciencia es un regalo de la naturaleza, es un regalo de nuestros cerebros, de nuestra inteligencia, es un regalo de la sociedad que nos da los recursos para poder hacerlas. Nosotros como médicos somos repositarios de ese conocimiento y es nuestra obligación utilizarlo de una manera que hagamos el mejor bien y hagamos el menor mal. Muchísimas gracias por su atención.